Buenas tardes, chicos. Vamos a ver ahora un nuevo paradigma, que es el paradigma del lenguaje funcional. Este paradigma forma parte de un paradigma que hace muchos años comenzó a estudiarse y en estos momentos tiene mucha importancia para todo lo que es la parte de paralelismo, por lo cual es un lenguaje bastante interesante. Sí vamos a tener que cambiar un poquito nuestras ideas con respecto a la programación para trabajar con este lenguaje. Vamos a hacer con este pequeño video una introducción al lenguaje. Yo les voy a dejar material dentro de la plataforma, una presentación con la primera parte de lo que vamos a estar viendo en la materia, una primera parte de un práctico para que resuelvan, que es lo primero que vamos a ver, y bueno, y después veremos cómo seguimos a lo largo de la cursada. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver un poquito de la historia de este paradigma. Tenemos que considerar que este paradigma se basa sobre todo en lo que son funciones de tipo matemáticas. Entonces, en los años ya finales de 1880, ya se estaban estudiando los matemáticos alguna forma de resolver a través de máquinas, detectar si, por ejemplo, un teorema podía ser resuelto o no, podía ser demostrado o no, a través de distintas maquinarias que se desarrollaban para aquel entonces. Recién, sobre los años 30, Church propone un modelo que estudia la computabilidad mediante el cálculo lambda. Este cálculo lambda ustedes lo van a ver después de qué se trata, no sé si ya lo vieron en alguna materia, pero si no lo van a ver en una materia que viene en el semestre que sigue, que es bastante interesante que no la analicen. En esa misma época aparecen Schnorr-Figel y Curry, que también ellos construyen los fundamentos de la lógica combinatoria. Esa lógica combinatoria de funciones nos va a servir también para la implementación de los lenguajes funcionales. Y es importante considerar a estas personas, sobre todo a lo que es Curry. Surge también sobre aquellos años la máquina de Turing. Turing también es un personaje bastante importante dentro de lo que es la parte de computación, la parte de computabilidad sobre todo. También van a estudiar la máquina de Turing en los años que siguen. Inclusive hay una película sobre la vida de este señor Turing que se encarga de la parte de codificación y decodificación de mensajes. Es bastante interesante para que después ustedes, si quieren, la busquen. Van a trabajar con él en las materias siguientes, el año que viene o el semestre que viene. Pero esta gente pone mucho énfasis en lo que va a ser la parte de la programación funcional. Recién en el año 50 aparece el primer lenguaje funcional, que es el lenguaje Lisp, creado por John McCarthy. Este lenguaje trabaja con listas, de hecho Lisp significa List Processing, donde el tipo básico para el manejo es la lista y funciones que trabajan con ello. Este lenguaje tenía también algunas funciones de orden superior y es el lenguaje con el que hemos estado trabajando hasta el año pasado. Este lenguaje fue muy fuerte y muy importante para todo lo que es el diseño de la inteligencia artificial. Así que ustedes el año que viene, cuando vean inteligencia artificial, van a ver algo de programación en Lisp que no dista de ser muy parecida a lo que vamos a ver este año en Haskell. En 1978 aparece un señor Backus. Este señor Backus es muy importante dentro de la computación y de la programación. Es el diseñador de Fortran y de Algol. Y es una persona que tiene mucho énfasis dentro de lo que es la parte de programación. De hecho, Backus, en el año 1978,
hace una publicación por la cual él gana el premio Turing, y esa publicación es un lenguaje que se llama Functional Programming, FP, que es el lenguaje que tiene todas las combinaciones de las funciones y toda la forma de trabajar la programación funcional con la que estamos trabajando hoy en día. Es la base de la programación funcional en sí, con todo lo que se necesita. ¿Qué pasaba? Este lenguaje Lisp que había diseñado John McCarthy tenía algunos inconvenientes. Seguía trabajando con los mismos problemas que tenían las máquinas de von Neumann. Las máquinas de von Neumann son aquellas que nos permiten trabajar con la programación imperativa. En la programación funcional no necesitamos trabajar con asignaciones y cosas de ese estilo, que esos son los que forman aquel famoso cuello de botella que por ahí sintieron nombrar que tienen las máquinas de von Neumann. Este lenguaje que genera Bacchus en el año 78 ya no posee esa programación a través de la máquina de von Neumann. A partir de allí se crean y surgen diferentes lenguajes funcionales, por lo cual en el año 1978 se crea un comité de investigaciones que tiene el objeto de hacer un estándar de estos lenguajes funcionales. Fue así como se decide crear este lenguaje Haskell. ¿Y por qué Haskell? Porque Haskell era el nombre que tenía este señor Curry. Este señor Curry se llamaba Haskell Curry. Por eso fue importante y por eso lo coloqué dentro de la historia para que ustedes vieran cómo iba a influenciar este señor Curry al lenguaje Haskell, que es el que vamos a utilizar, dándole el nombre. Aparece en 1998 la primera versión de Haskell. La primera versión ya después de varios intentos. Existen versiones anteriores, la versión 98 es la 1.3. Acá se establecen varias consideraciones con las que vamos a ver una vez que entremos en la materia, y actualmente, a partir del 98, ha ido creciendo Haskell y la versión actual, que ustedes se pueden llegar a descargar, es la 8.6.5, que es la que está desde agosto del año pasado. ¿En qué se basa este lenguaje o este paradigma de programación? Este paradigma se basa en la definición de funciones. Voy a definir funciones y voy a llamar a funciones. Pero estas funciones son funciones de tipo matemática. Está trabajando bajo la teoría formal de funciones matemáticas. No estoy trabajando bajo las funciones que definía a lo mejor en algún otro lenguaje de programación procedural. Ahora las funciones son funciones como las funciones que tenemos ya definidas, como son el seno, coseno. Con ese tipo de funciones o de esa forma vamos a trabajar nuestras funciones. Se basa en la evaluación de funciones y el objetivo que tiene no es realizar cálculos muy extensos o cálculos muy complejos. No interesa, no es el objetivo fundamental de este lenguaje, sino realizar cálculos matemáticos. ¿Qué características tiene? Las características fundamentales que tiene y que son los que establecen como importancia a este paradigma es que solamente trabaja con funciones. Nada más que eso. Este lenguaje, que es un lenguaje puramente funcional, no tiene efectos secundarios. ¿Qué significa que no tiene efectos secundarios? Que cada vez que yo ejecute un programa, va a devolver un resultado. Y cuantas veces yo ejecute, siempre va a devolver el mismo resultado. Este devolver siempre el mismo resultado ante el mismo parámetro es lo que se llama transparencia referencial. Esa transparencia referencial la tienen solamente aquellos lenguajes que son lenguajes de tipo aplicativos puros, como es este lenguaje. También podemos decir que está estáticamente tipado. ¿Qué significa que esté estáticamente tipado? Significa que
no hace falta que nosotros pongamos de qué tipo es una variable que esté utilizando. Directamente solo va a detectar cuando nosotros compilemos un programa, si el valor que tiene es un entero, va a detectar que es un entero y va a establecerse como entero y siempre va a ser un entero y no habrá forma de modificarlo. Así como un entero puede ser una cadena, lo que sea. Y ese tipo, eso que esté estáticamente tipado, significa que están almacenados, por lo tanto, dentro de la memoria estática. Esa inferencia de tipos que tiene permite que nuestro código pueda llegar a ser general sin que nosotros tengamos que poner énfasis en de qué tipo es el dato, solo lo va a detectar. Hablamos de la transparencia referencial también y dijimos que el valor depende de los valores de sus argumentos. No pueden modificar sus datos. Una de las características también muy importante que tiene es que tiene una evaluación perezosa. ¿Qué significa que sea una evaluación perezosa? Que no va a ejecutar funciones al menos que sea necesario que lo haga. Por ejemplo, algo muy utilizado es cuando yo estoy trabajando con operaciones lógicas y, por ejemplo, si quiero un OR, ya sé que si la primera opción es verdad, no necesito evaluar la siguiente para verificar que es verdad. No estoy obligado, de hecho, la programación funcional no evalúa la función siguiente. Haskell no hace la evaluación, al menos Haskell no hace la evaluación de la siguiente del siguiente predicado. Solamente se va a encargar de evaluar las funciones cuando sea necesario. Creo que nombramos ya todas las características que tenemos y vamos a ver cómo vamos a trabajar este paradigma funcional. Fíjense qué es lo que me está diciendo esta diapositiva. Necesito aprender a mirar las cosas de otra manera. Para poder programar en funcional, voy a necesitar, en cierto modo, limpiar un poco lo que tengo en mi forma de programar hasta ahora y pensar funcionalmente, basándome en que estoy trabajando con funciones como son las funciones matemáticas. Si bien los datos con los que voy a trabajar van a ser muy diferentes, y ya lo van a ver en la presentación que van a tener subida en la plataforma, tengo que cambiar mi manera de pensar. Estos lenguajes funcionales se caracterizan porque yo no tengo bucles ni ciclos, por lo tanto no va a aparecer while, no van a aparecer for. La única estructura de control con la que yo voy a trabajar es la recursión. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces tendré que lavarme un poco la cabeza y sacar todas las ideas de programación que tengo para poder pensar en funcional. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar con Haskell? Vamos a necesitar un compilador Haskell. Tenemos el compilador GHC. Existen otros. Con este compilador es con el que hemos decidido trabajar para la materia. Lo pueden descargar directamente de internet. Hay con una versión para Windows y hay una versión también para Linux. Lo descargan simplemente y van a necesitar trabajar también con un editor de texto para cuando definamos nuestras funciones, definir las funciones en ese editor de texto, que puede ser un bloc de nota, no es necesario que sea nada complejo, y cada programita o función que definamos la vamos a definir con la extensión .hs. Deberán estar, si lo van a ver ustedes cuando descarguen el compilador, que van a tener que tener el editor, grabar las funciones que ustedes definan en el mismo lugar donde tienen definido o donde tienen almacenado el compilador para poder ejecutar las funciones. La plataforma, les muestro, yo la estoy trabajando directamente bajo Windows, pero no hay problema, la puedo trabajar directamente sin trabajarla desde Windows, trabajarla directamente desde
desde internet también, no hace falta que la tengan por ahí guardada. Y necesito el bloc de notas donde yo voy a ir escribiendo las funciones que yo defina y las voy a ir ejecutando acá adentro. Ya algunos irán descargándoselo para ir haciendo algunas pruebas. De hecho, tienen parte para trabajar en el ejercicio que les voy a poner en la plataforma. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, ustedes dentro de la plataforma van a tener, en la plataforma de Xology, van a tener esta presentación, van a tener la presentación de la primera parte de la clase, van a tener una primera parte del práctico y van a tener que resolver el práctico hasta la semana que viene, porque es sencillo, pero si ustedes quieren, ya veremos, vayan trabajándolo. Es fácil lo que tienen para resolver, sé que tienen que resolver el recuperatorio primero del paradigma lógico y después van a entrar a trabajar con esto. Yo les he puesto fecha hasta el 15 o sea, hasta el viernes de la semana próxima, porque creo que pueden llegar a hacerlo, es simplemente fijarse cómo funcionan y cómo están algunas de las funciones ya predefinidas para que ustedes utilicen. Bueno, espero que tengan suerte, que les guste el lenguaje y nos estaremos viendo en las próximas presentaciones. Decidí guardarles un video con esto porque ya son varias las personas que no quieren trabajar con Zoom. Estaba planificado trabajar con esta clase en forma online, aunque sea esta pequeña presentación, dárselas en forma online, pero bueno, ya que casi ninguno queremos trabajar con Zoom, me pareció una forma práctica de que pudiéramos estar en contacto. Ya saben, tienen nuestros correos, podemos acceder y contactarnos y podemos quedar de acuerdo en alguna reunión online, que ya veremos a través de qué plataforma, para alguna consulta que necesiten. Nos estamos viendo y les deseo mucha suerte.